Algo estaba conmigo. En una noche oscura y tormentosa, me encontraba solo en mi casa, sumido en la tranquilidad de la soledad. Pero pronto descubriría que esa apacible calma se convertiría en una experiencia terrorífica. Este es el relato de terror extremo de Algo estaba conmigo. Mientras me encontraba sentado en mi sala disfrutando del silencio, comencé a notar una extraña sensación en el ambiente. Una presencia siniestra parecía envolver cada rincón de la habitación, como si algo invisible estuviera observándome. Traté de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda, pensando que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero la sensación persistía, haciéndose cada vez más intensa y opresiva. Decidí explorar la casa en busca de respuestas, pero cada paso que daba parecía ser seguido por una sombra inquietante. El aire se volvió más denso y el ambiente se llenó de un silencio ensordecedor. En mi dormitorio, la oscuridad era abrumadora. Encendí la luz, pero solo logró revelar una habitación vacía. Sin embargo, aún podía sentir esa mirada penetrante sobre mí, como si algo oculto me estuviera observando desde las sombras. El reloj marcaba la medianoche cuando escuché un susurro susurrante que parecía venir de todas partes a la vez. Mi corazón se aceleró y sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo. Algo estaba conmigo, algo malévolo y desconocido. Cada vez que intentaba huir de esa presencia, se manifestaba de nuevas formas. Puertas que se cerraban violentamente, objetos que se movían solos y una sensación de opresión que parecía aplastar mi espíritu. Desesperado, llamé a un sacerdote en busca de ayuda. Pero incluso su presencia no logró disipar la oscuridad que me rodeaba. El mal que me acosaba parecía inmune a cualquier intento de exorcismo o purificación. La noche se hizo eterna, y el miedo se apoderó de mi ser. Cada vez que cerraba los ojos podía sentir una presencia amenazante acercándose más y más, hasta que parecía estar a punto de tocarme. Finalmente, cuando creí que no podría soportar más, la presencia se desvaneció. El aire se volvió ligero y la opresión desapareció. Pero el terror que había experimentado había dejado una marca imborrable en mi mente. Desde aquel día, supe que nunca estaría solo. Siempre sentiría la sombra del miedo acechando en cada rincón, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento que pueden perturbar nuestra realidad. Algo estaba conmigo, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de lo desconocido y la fragilidad de nuestra existencia. Nunca sabemos qué horrores nos aguardan en la oscuridad, y debemos estar preparados para enfrentarlos con valentía y determinación.